Buenas tardes con todos, profesor, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy escuchado y bastante sabido sobre nuestro país, que fue la hiperinflación en los años 80 y 90. Este fue un fenómeno real ocurrido en nuestro país durante los años 80 y 90, como ya mencioné. Fue durante el primer gobierno de Alan García Pérez de 1985 a 1990. El país vivió una grave crisis económica caracterizada por una inflación, es decir, un aumento descontrolado y acelerado de los precios. ¿Cuáles fueron las cifras? Bueno, en 1988 la inflación fue de 1.722%. En 1989 alcanzó los 2.775% y en 1990 superó los 7.500%. ¿Por qué sucedió esto? El gobierno aplicó políticas económicas compulsivas como el control de los precios, subsidios excesivos y la emisión masiva de dinero sin respaldo. También aumentó la deuda externa y se rompió la relación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias fueron la pérdida total del valor del INTI, que era la moneda de la época, la caída del poder adquisitivo de las familias, escasez en productos básicos y aumento de la pobreza y desempleo por ende, ¿no? Políticas económicas del gobierno de Alan García. ¿Cuáles fueron estas? Fueron los topes a los precios de los productos básicos, como el pan, la leche, combustible, productos básicos de la canasta, el control del tipo de cambio artificialmente bajó, el dólar subsidiado, el aumento en salarios sin respaldo de productividad, nacionalización de la banca en 1987, lo que produjo una fuga de capitales y pérdida de confianza, y el aislamiento de organizaciones internacionales, como ya mencioné, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas fueron bien revisadas al inicio, pero rápidamente mostraron efectos negativos al generar desequilibrios fiscales y monetarios. Ahora hablemos sobre la escuela económica. ¿Qué clase es? Pues bueno, en este se da la escuela keynesiana y su mal manejo claramente, ¿no? La hiperinflación en el Perú puede vincularse a un uso distorsionado de la escuela keynesiana que promueve el intervencionismo del Estado en la economía para estimular la deuda agravada, ¿no? Durante el gobierno de Alan García se aplicaron políticas expandidas como el gasto público excesivo y emisión monetaria, sin respaldo de productividad ni reservas internacionales. También se controlaron los precios y el tipo de cambio, intentando evitar los efectos de inflación, pero esto generó distorsionamiento profundo en el mercado. Aunque la teoría keynesiana sugiere el uso del gasto público en tiempos de recesión, una mala aplicación sin disciplina fiscal ni monetaria causó obviamente la crisis que supimos todos, ¿no? En los conceptos económicos relacionados tenemos la inflación y hiperinflación, que es el aumento sostenido y acelerado de los precios. En este caso llegó a ser una hiperinflación por superar los 50% mensual, ¿no? La demanda agravada, el gobierno intentó disimular con gasto público, pero sin oferta suficiente, y obviamente esto fue la generación de la inflación. Oferta y demanda, el control de precios y la escasez distorsionaron el equilibrio del mercado. Emisión monetaria, se imprimió dinero sin respaldo en producción ni reservas, lo que desató la hiperinflación. La política fiscal y monetaria. Se aplicaron políticas expansivas sin control, lo que provocó el desequilibrio macroeconómico. Ahora vemos el análisis de la perspectiva macroeconómica. Desde la macroeconomía, el fenómeno afectó los principales indicadores del país, como cual el PBI, el Producto Bruto Interno, se estancó y luego cayó debido a la crisis de desconfianza e inestabilidad, ¿no? La inflación se disparó de forma descontrolada, generando pérdida de valor de dinero. Tipo de cambio se multiplicó rápidamente, provocando devaluación continua de esa moneda en ese tiempo era el INTI. El desempleo, como ya expliqué, aumentó debido al cierre de empresas incapaces de operar con un entorno inestable.
y por ende aumentó la pobreza, sin que aumentó drásticamente la clase media, perdió poder adquisitivo, ¿no? La combinación de políticas populistas, control estatal excesivo y emisión monetaria sin respaldo generó un colapso macroeconómico. Ahora vemos la perspectiva microeconómica. A nivel microeconómico, la hiperinflación afectó directamente a los hogares, empresas y consumidores. ¿Cómo fue esto? Los consumidores perdieron poder adquisitivo, los salarios no alcanzaban para cubrir necesidades básicas y y las decisiones de comprar cambiaban día a día. Las empresas no podían planificar ni fijar correctamente los precios, algunas quebraron por los altos costos y la incertidumbre de lo que iba a pasar. El mercado informal creció rápidamente, ya que era la única forma de conseguir productos ante la escasez provocada por los controles de precios. Expectativas. Los agentes económicos actuaban guiados por la incertidumbre, generando una espiral inflación autoalimentaria. El comportamiento de consumidores y productores se vio alterado profundamente, provocando ineficiencias y pérdidas en la economía diaria por la dicha inflación que hubo, ¿no? Los antecedentes económicos. También hubieron antecedentes económicos antes de ello, ¿no? Durante los años previos a la hiperinflación, el Perú enfrentaba recesión económica, alta dependencia de deuda externa, baja inversión pública y privada, pobre infraestructura y servicios. Un conflicto armado interno en Sendero Luminoso, el MRTA, que generaba inestabilidad. En ese tiempo el terrorismo era muy fuerte, ¿no? Al asumir el poder en 1985, Alan García heredó una economía frágil. Su estrategia fue implementar una política económica populista y nacionalista, la cual no llegó a funcionar. ¿Qué medidas se tomaron posterior y, bueno, las soluciones, ¿no? Con la llegada de Alberto Fujimori en 1990 se aplicó el Fujishock, un paquete de medidas que ajustaba estructuralmente esto, ¿no? Como la eliminación de subsidios, liberación de precios y tipo de cambio, control en el déficit fiscal, estabilización en la monetaria mediante la creación de nueva moneda, en este caso fue el sol, y reapertura de relaciones con organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas medidas fueron duras al principio, pero lograron detener la hiperinflación y devolver estabilidad económica a mediado plazo. ¿Cuáles son las lecciones que nos quedan para la historia? Lecciones aprendidas es que una política fiscal y monetaria sin control nos puede llevar al colapso, ¿no? La confianza en las instituciones fundamentales para la economía es fundamental. El populismo económico puede tener efectos devastadores si no se sostienen en fundamentos reales. Lo único que podemos tener con este fenómeno económico tan duro que tuvo que pasar nuestro país es que esperemos que no volvamos a pasar por ello, que, que sigamos teniendo una economía tan estable como la que tenemos a pesar de la política y el Estado que tenemos con nuestros representantes tan mal ejecutado y con la sociedad ahorita tan complicada que tenemos. Esperemos no volver a caer nunca más en una situación tan difícil y catastrófica para un país. Muchísimas gracias.